Hola, este es el video que da continuidad al video anterior de la actividad 1. Vamos ahora a explicar la actividad número 2. Recordando que estamos hablando del cuadernillo número 5, la quincena 1, para el área de matemática específicamente. La actividad 2 dice: prueba a construir un cilindro y tómale una fotografía. Calcula el material que necesitas para construirlo. Aquí lo que se nos está solicitando es que se haga una construcción de un cilindro, pero que para construir ese cilindro calculemos el material que necesitamos y le tiremos una foto. Pero el orden debería ser primero calcular el material que necesitamos, luego construir el cilindro y por último entonces tirarle la foto, que será como parte de la evidencia que presentarás en el informe de que construiste tu cilindro. Y de hecho nos da un ejemplo. Dice: para construir el cilindro es necesario construir el rectángulo y los dos círculos. Un cilindro es un cuerpo redondo o un cuerpo de revolución que se forma a partir de un rectángulo y dos círculos. Un rectángulo porque si tomamos el rectángulo y uno de sus lados, al darle vuelta sobre uno de sus lados, entonces se forma el cilindro. Entonces con un rectángulo y dos círculos podemos formar un cilindro. Pero también nos dice: si quieres construir un cilindro de 20 centímetros de altura y 5 centímetros de radio, necesitarás, o sea, le están poniendo un ejemplo. O sea, si tú vas a construir un cilindro que tiene 20 centímetros de altura y 5 de radio, vas a necesitar lo subsiguiente, lo que ellos te van a explicar. No importa cuál sea la medida, vas a tener que dar estos 4 pasos que aparecen aquí. Así que si tú quieres construir un cilindro de 10, de 50 centímetros, de 1 metro, va a depender de tu decisión. Pero aquí te dan el ejemplo con un cilindro de 20 centímetros de altura y 5 centímetros de radio. Lo primero que te dicen es que debe determinar el área de cada círculo. Como son 2 círculos, debe determinar su área, o sea, la superficie. Y dice que el área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Aunque aquí aparenta ese 2 estar multiplicando, realmente es un exponente y es pi por radio al cuadrado, que es igual, escribimos el pi y escribimos 5 centímetros, porque 5 centímetros es el radio elevado al cuadrado. Eso nos va a dar aproximadamente 3.14, que recuerden que el pi es un número irracional, pero redondeándolo, algunos lo dejan en 3.14, otros en 3.1416, aquí está en 3.14, por 25 centímetros cuadrados. ¿Por qué 25? Porque 5 al cuadrado son 25, y centímetros se eleva también al cuadrado, porque es centímetro por centímetro. Entonces, al hacer esta multiplicación, 3.14 por 25, eso nos da 7.85 centímetros al cuadrado. Esa es el área del círculo, de un círculo, y se va a necesitar 2. Por eso vamos a ver más adelante cómo el mismo problema te dice que multiplique por 2. Para hacer un círculo tú necesitas 7.85 centímetros cuadrados de superficie, para este caso del radio de 5 centímetros del cilindro. También debes determinar la longitud de la circunferencia, es decir, ese círculo que tú vas a hacer, también tienes que determinar, aparte de su área, su longitud. ¿Por qué su longitud? Porque uno de los lados del rectángulo tiene que tener la misma longitud que la circunferencia para que pueda bordear toda la circunferencia. ¿Qué es la longitud de la circunferencia? Si tú tomas un objeto redondo y coges un hilo y bordeas todo el borde de ese objeto redondo desde un punto y le das la vuelta al objeto y vuelves con el hilo a ese punto, y luego de llegar a ese punto entonces tomas el hilo y lo extiendes, esa va a ser la longitud de esa circunferencia. Bien, esa extensión de ese hilo, el tamaño que tiene ese hilo al extenderlo, esa va a ser la longitud. Entonces tienes que determinar cuál es la longitud de la circunferencia, porque uno de los lados del rectángulo debe tener ese mismo tamaño en cuanto a su longitud. Y para encontrar la longitud de la circunferencia, la fórmula es 2pi por radio. Escribimos 2
por pi por radio. El radio aquí es 5 centímetros, entonces 5 por 2 es 10 y pi 3.14. Por eso aquí aparece que 3.14 por 10, porque multiplicaron el 2 por el radio, que eran 5. 3.14 por 10, eso nos da 31.4 centímetros. De manera que la longitud de esa circunferencia, o de ese círculo que tú hiciste, es 31.4 centímetros. Aunque cabe destacar que circunferencia y círculo no es lo mismo, pero para objetos no voy a entrar en detalle. Entonces, la longitud de la circunferencia es 31.4 centímetros. Luego tenemos que determinar el área del rectángulo. Y para encontrar el área del rectángulo es base por altura. Hemos dicho que la altura es 20 centímetros en el mandato original. Pero, ¿cómo determinamos la base? La base es la longitud de la circunferencia. Recuerden, como les expliqué hace un momento, uno de los lados del rectángulo tiene que tener la misma medida que la longitud de la circunferencia. Entonces, esa longitud de la circunferencia es la base. O sea, el cilindro va a bordear toda la circunferencia. De manera que 31.4 centímetros por 20 centímetros nos da 628 centímetros cuadrados. Una vez que obtenemos el área del círculo, la longitud de la circunferencia y el área del rectángulo, entonces podemos calcular el material que necesitamos para construir el cilindro. Y eso lo calculamos de la siguiente forma. Como el círculo se lleva 7.85 centímetros cuadrados, entonces 7.85 por 2. ¿Por qué por 2? Porque el cilindro tiene dos círculos, dos bases, una arriba y una abajo. Y a eso le sumamos el área del rectángulo. El área del rectángulo dijimos que era 628 centímetros cuadrados. Al hacer la suma, eso nos da 642.56 centímetros cuadrados, que es el material necesario para construir el cilindro. Entonces, si tú vas a hacer un cilindro de 10 centímetros de altura y quieres mantener, por ejemplo, el radio, entonces van a hacer los cambios correspondientes. Pero debes determinar el área de cada círculo, la longitud de la circunferencia, que va a servir como base para calcular el área del rectángulo. Y por último, entonces, cuando calcules luego el área del rectángulo, entonces puedes determinar el material necesario sumando el material que necesitaste para hacer los círculos y el material que necesitaste para hacer el rectángulo. En esto consiste la actividad número 2. Haz tus cálculos, primero selecciona las medidas de tu cilindro, haz tus cálculos y luego construye tu cilindro, y una vez construido tu cilindro, tírale una fotografía al cilindro para que quede como evidencia.